¿Qué cosa era, Vicky? Ya me olvidé. ¿No le han escuchado hablar mal de él? Hola. No me escucha. Hola, Carmen. Y no me Hola, creo hola, que ¿qué no tal? me escucha, nosotros lo conocemos a Máximo. Años. ¿En serio? Queríamos saludarle. Solamente Sino que hay tanta gente que no podemos. que hay que darle prioridad a los Hay que que darle están, prioridad a los... los que manejan los tejidos. Sí, los tejidos. Realmente. Pero ahora Grandes. pueden aprovechar. Ahorita. Hola Máximo. Hola, Máximo. Estamos ¿Cómo aquí. están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Qué Carmencita? Qué bueno verte Qué sorpresa. después de tiempo. Y qué bueno saber de ti, de tus Ay, sí. trabajos que ha ido evolucionando. No, estamos más. Máximo eres pues. Felicitaciones y un gran abrazo. Y también por esos proyectos que nos compartimos también allá en San Pedro de Cajas, ¿te acuerdas? En un taller allá, Talleres en esa región de a tejedores. 4.000 metros. Donde diste una conferencia y fue todo muy, muy provechoso para esa región, para ese pueblo. Felicitaciones, Máximo, qué bueno verte por acá. Gracias, gracias Daniel, gracias Carmencita, gracias, les agradezco mucho. Sí, recuerdo mucho en realidad estos viajes tan bellos que me permiten como esta ocasión de reunirme con cada uno de ustedes en realidad. Y efectivamente San Pedro de Cajas en los años 70 aquí en el Perú era la vanguardia del tejido peruano porque efectivamente la técnica, el rellenado, son mechas nada más que se hacen y bajo el cardado uno puede poner prácticamente allí el color como si, y se puede hacer prácticamente una pintura, un retrato se podría hacer y se hace en realidad. Así que cuando se fue allí y ya viendo los hijos de los artesanos de San Pedro de Cajas ingresando ya a la academia y a ellos poder compartir un poco esa experiencia de ese entonces fue absolutamente extraordinario. Así que gracias Daniel para invitar en esa ocasión. Y a ti Carmen, con quien me inicié en los años 80 en realidad en esta aventura, junto con Sadir Milla, una gran cosa en realidad y bueno, he seguido tu carrera de pintora y toda esa cosa. Felicitaciones y gracias. Gracias por estar presente en esta reunión. Del arte milenario, únicamente. Gracias. Muy bien. Bueno, podemos seguir con las preguntas al maestro. Vamos a aprovecharlo en esta última sala y bueno, dejar abierta la invitación para todos los que hayan entrado por primera vez a Territorios Simultáneos, a este grupo magnífico latinoamericano que se reúne todos los viernes. Así que simplemente busquen los links en Territorios Simultáneos en Facebook. Hoy realmente nos hemos dado uno de los gustos más lindos que hemos tenido. Tenerlo al maestro aquí es un lujo. Es un lujo y que tenga esa generosidad con sus conocimientos para compartirlo con nosotros realmente es una maravilla. Así que bueno, hagan las preguntas que ustedes quieran. Vamos a aprovechar a nuestro invitado de hoy. Gracias. Yo quería... Hola, yo quería... Sí. Alejandra, sí. Sí. Hola a todos, hola profesor, hace mucho que lo vengo siguiendo desde Facebook y coincido con la admiración y todas estas maravillas que han expresado las compañeras y los compañeros acá. Y una de las cosas que siempre me gustó y recién tomé algunas imágenes de los tapices que usted crea, es la presencia permanente de los pájaros. Como que puede haber, la temática puede ser algo como, por ejemplo, la noche o
o la selva, pero el pájaro, aunque sea en una pequeña porción, siempre está. Y eso, y con hermosos colores y de distintas formas y de distintos tamaños, y no sé si tiene algo que tiene una significación, por lo cual está siempre esa presencia. Gracias por la observación. Bueno, en realidad lo que he traído ahora es una pequeña selección, ni siquiera de las series en realidad, sino es aquello que he querido reunir como temas en realidad, ¿no? Yo trabajo por series y en la serie, por ejemplo, que tiene que ver con esta cosa del halago a la naturaleza, allí hay toda una sección de aves, pero se trabaja realmente las aves y es extraordinario las aves. Perdonen, en realidad yo tengo una pequeña jaula, ahora ya mantenido pequeño, antes había una jaula grande. Y perdonen, digo, porque uno lo tiene cautivo, no deberían estar cautivos las aves, pero como son bellos, uno lo tiene a veces consigo. Así que es una mascota que me encanta, a mí siempre me ha encantado. La belleza, si ustedes observan el ave, es realmente extraordinario, ¿no? Cualquier ave, realmente cualquier ave, te regala todo un espectáculo de vida, en realidad, de vitalidad. Y eso siempre ha sido un elemento que me ha conmovido. Y por su forma también, porque es tan aerodinámico como tiene que ser, porque vuela, ¿no es así? Entonces, ese movimiento, esas curvas, esas cosas siempre son atractivos y muy importantes dentro de la sensibilidad de uno en realidad. Quizá por ese en realidad es la inclinación. Ahora, en algunas obras sí efectivamente como elemento, digamos, del contenido también se agregan estas aves en realidad. Para mí significan mucho y particularmente en la primera serie esto que tiene que ver con los mitos, que tiene que ver con esa parte que tiene que ver con la cosmovisión de las Andes centrales. Las aves han sido una de las deidades, pero en este caso representados por el cóndor, ¿no? Es una ave enorme, espectacular, y cuando despliega sus alas y todo, realmente se ve imponente y poderoso, ¿no? Entonces, entre los elementos, digamos, si nosotros vemos como elementos la naturaleza, el aire es importante y el que domina el aire es el ave en realidad como tal. Entonces tiene un valor simbólico poderoso también, ¿no? Y una de las cosas que también puede verse en algunas de las aves es que lleva también un laurel y siempre hemos conectado con la paz. Las cosas que yo hago con cualquiera de los elementos siempre es procurar conectar con un valor simbólico para que la obra de alguna manera sirva, digo, para que pueda consumirlo con mucho placer y gusto el quien está viéndola. Porque finalmente hacemos un producto nosotros dentro del trabajo y eso debe ser consumido en realidad, y es consumido y debe ser consumido con placer en este caso. Y no creo que haya alguien que diga que el ave no es bonito de por sí y cualquier ave que tengamos en nuestro frente. Así que creo que por allí va en realidad la elección de la ave, por su valor simbólico, por su dinámica en cuanto a las líneas y realmente la belleza única y extraordinaria que tiene, así como el pez también, ¿no? O el pescado, sí, los peces, los marinos, ¿no? Gracias. A ti. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, si me permite, maestro, hay algo que yo observaba en la iconografía. No solo la geometría sagrada y la cosmografía, cosmogonía religiosa. Yo creo que su obra es universal, rompe con los límites
o con las fronteras latinoamericanas para convertirse en un arte universal. Y yo, cuando hablo de universal, estoy pensando en otras civilizaciones que trabajaron también sus textiles, y realmente su arte se acerca tanto a ese otro arte. Por eso digo que rompe fronteras para convertirse en un arte universal. Eso es una de las cosas más poderosas de sus diseños. Es una apreciación personal, por supuesto. René, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por ese aprecio, por esa consideración, en realidad que lo tomas con humildad. Sí, efectivamente, si hay alguna cosa que me importa, es lo humano y bueno, valga la redundancia con algún poeta peruano, no es así, nada de lo humano me es ajeno. Y efectivamente, creo que si hay algo que hay que hacer y la vida nos da la oportunidad de conocer y entender a lo humano, debemos hacernos la suya, y si tenemos la oportunidad de trabajar como en un arte visual, como en este caso a través del textil, creo que hay que tomarlo seriamente, por supuesto, y procurar que eso sea una expresión y de alguna manera un testimonio inclusive de la condición en la que en el momento está. Por eso es que algunos de estos elementos inclusive se han conectado con el tiempo, y me importa en realidad no las nostalgias de un pasado, me importa el futuro. Es verdad que nosotros somos testimonio de este tiempo, pero me importa ese tiempo que va a venir, porque para eso hay que proyectarse en realidad. Si algo puede hacer un esfuerzo a alguien, eso hay que hacerlo. Y efectivamente, para mí, el comparar, digamos, que algunas iconografías, algunos símbolos son prácticamente internacionales, es porque es lo humano. Es como en las técnicas, en el tejido, por ejemplo. Puede llamarse sumac, puede llamarse kelim o puede llamarse cualquier otro nombre, pero dentro del ejercicio de poder trabajar en el tejido, va a ser un encuentro inevitable dentro de la exploración de este trabajo. Y entonces, para mí, es algo muy importante en realidad poder verlo desde esa perspectiva, en realidad, cualquiera de los símbolos y los iconos, porque fíjense nada más, alguna vez yo he procurado, cuando yo supe un poco más detenidamente sobre lo que es la cruz cuadrada, en este caso acá, ver el problema de la cruz en el mundo. Y cuando uno ve todas las civilizaciones, en todos los tiempos encontramos la cruz. Pero no porque necesariamente sea católico o algo parecido. No, es un elemento con que nos encontramos. Por eso el símbolo es poderoso, por supuesto, y nos conectan también con todo. ¿Dónde no hemos visto, por ejemplo, el poder no hacer sobre el sol, sobre la luna, sobre el cosmos? Son energías inevitables, nuestro encuentro, como por la naturaleza, son inevitables encuentros. Y entonces podemos coincidir sin conocernos, sin sabernos, sin haber llegado uno al otro a sus respectivos sitios, teniendo las mismas respuestas. Por eso es que en algún momento cualquier trabajo que podía creer que yo he inventado, desarrollado, en otra parte ya fue desarrollado. Y no es porque en realidad es una coincidencia, sino es un encuentro inevitable en la exploración de las cosas. Eso pasa en las técnicas, eso pasa en los colores, eso pasa en las formas, y lo único que nos separa en realidad es de uno u otro, es que podemos el mismo elemento, como es un rostro humano, por ejemplo, ya sea de hombre o mujer, expresarlo infinitamente y todos los tiempos diferentes. Eso pasa y al final es un rostro.
Fantástico, gracias maestro. A ti, René. Ustedes pregunten tranquilos, vamos a aprovechar este espacio para evacuar todas las preguntas que tengan con el maestro. Profesor, ¿y tiene escritos donde desarrolle toda esta cosmovisión y todas estas técnicas y esta experiencia textil, artística que usted viene desarrollando? Bueno, comenté que una de las cosas que era de mi actividad, Alejandra, era el ser profesor. Efectivamente, me encanta esto porque creo, ¿no?, que es una vocación en realidad eso también. Uno puede ser un buen tejedor, pero quizá no un buen profesor. Pero sí, a mí sí me encanta ser profesor. O sea, procuraría o procuro ser buen profesor. Entonces es un elemento que he trabajado. He escrito también pequeños artículos, pequeñas cosas cuando me lo han pedido, por supuesto, para algunas revistas o periódicos, como entrevistas o simplemente como temas. Actualmente estoy escribiendo sobre, por ejemplo, sobre telares y pareciera absurdo, o sea, no hay nada que inventar allí, pero la experiencia que uno tiene con el telar es algo importante. Pero sí hay alguna pretensión que tengo y estoy ya sistematizando las técnicas en realidad. Es un poco difícil porque realmente cuando uno tiene muchos, en este caso, bueno, se ha experimentado muchísimos y en esta etapa de la pandemia inclusive han aparecido totalmente nuevos porque, bueno, al sistematizar algunas cosas comienzan a aparecer a borbotones. Todo ese material me encantaría, por supuesto, convertirlo en un texto. Eso sí, me he puesto como meta de vida, en realidad, poder construir un libro de estos, ojalá que pueda concretarse realmente, porque yo creo que, humildemente digo, puede servir para los futuros tejedores o para los tejedores ese material que ya se ha desarrollado, que yo sé que puede servir, yo sé que realmente transformándolo un poco en el material que tengan, en el lugar que tengan, pueden hacer cosas totalmente interesantes e importantes. En cuanto a lo que es, digamos, el diseño, sí es sistematizado, ahí está. Ya están digitalizados todos, espero que en algún momento se conviertan en textos. Ya se han publicado algunos libritos de la obra como tal. Está en proceso un table book, vamos a ver si se hace en realidad, un libro para mesa grandecito. Espero que vengan en realidad. Creo que estamos en tiempo de hacer este tipo de compartir ya con materiales que puedan ser más bien un poco, que lleguen a más personas, por supuesto, porque un tapiz realmente se va a su casa y ahí está con sus amigos y desapareció y es una pena en realidad. Y entonces felizmente tenemos la civilización, el medio de hacer libros y ojalá en no mucho tiempo se convierta en eso y podamos compartir. Buenísimo. Sería fantástico. Máximo, quiero aprovechar para no sé si imponer es la palabra, pero ya que estamos, este PDF que mostraste, si quería saber si lo podemos subir. Nosotros en Territorios Simultáneos tenemos un Drive, que es una carpeta en Google, ¿okay?, en nuestra cuenta de Territorios, que todos los artistas que hemos expuesto en algún momento en esta sala, tenemos nuestros PDFs ahí para que todos veamos la obra del otro, conozcamos un poco de nosotros mismos, ¿no?, entre artistas, y si hay invitados, los invitados de la sala, de las salas, también pueden tener ese link para que puedan conocer de sus artistas. ¿Te gustaría o sea, nos permitirías, mejor dicho, subir tu PDF a ese Drive y poder compartirlo ahora con todos? Por supuesto, por favor, qué ocurrencia, para eso estamos, para compartir, ¿no? Es más, esto es en realidad una pequeña elección de la obra, así que qué placer y qué honor más bien para mí. No, con mucho gusto, por favor, más bien, ojalá que llegue a cuanto se pueda, porque de eso se trata, estamos para compartir y para eso se produce justamente el trabajo. Y si hay alguna experiencia que
disculpe más bien que quizá no lo haya dicho completo, que pueda compartirse, para eso se está. Gracias. Fantástico. Gracias. Ahora pongo el link Maestra. un ratito, chicos, ¿eh? No se aloquen. Quería hacerle una consulta al maestro. Sí, Por sí, favor. por favor. Maestro, cuando yo tuve la posibilidad de conocer tu obra en Cusco, esa vez había un chico en el taller y él tenía una pintura que tú le habías regalado y él la estaba replicando en un telar. ¿Tú acostumbras a hacer eso, a regalar además de tu conocimiento y transmitirlo, a regalar tus obras para que otros las puedan reproducir? ¿Lo viste ahí en el mismo museo? Sí, sí. Ah, bueno. Ya. Sí, efectivamente, eso es una parte de la museografía en realidad. Procuramos que la visita a ese lugar, espero que para ti también haya sido así, sea una experiencia, no solamente encontrarse con la variedad posible, sino con algunas obras importantes dentro del trabajo. Hemos procurado, como habrás visto, adaptar a los espacios exhibibles que tenemos allí y poder lucir y de vez en cuando ir cambiando, ¿no es así? Entonces, esa parte es la que tiene que ver con taller en vivo, ¿no? Es para que puedan ver cómo en realidad se construye y de alguna manera él viene a ser un alumno nuestro en realidad del taller, así que lo que ha venido haciendo es interpretar qué es lo que se hace, ¿no? La materialización del tapiz propiamente comprende lo siguiente. Primero hay que tener la pintura, que propiamente, claro, es la creación que se tiene, ¿no es así? Y eso es, como sabrán, en realidad irreemplazable, porque no pueden haber dos cabezas que piensen la misma cosa. Entonces, esto se hace. En el proceso de desarrollo puede hacerse un equipo que puede ser un centro creativo o algo así, pero en realidad la decisión, la elección, el desarrollo es único. La creación es dada en un camino, en una dirección. Muy bien. Esa es la pintura que ha pasado por sus etapas previas, en este caso el apunte o la recreación o lo que sea en realidad, ¿no? La pintura. Después de eso hay que desarrollar el conjunto de material. El material hay que seleccionar, elegir y preparar, mezclar los colores para que sean iguales a lo que está pintado. Ese es otro proceso y tiene toda una técnica, por supuesto. Y eso es posible porque es como estar adhiriendo porcentajes de tonos, ¿no? Y para eso hay que tener por supuesto, la sensibilidad, la capacidad visual para poder elegir adecuadamente y combinarlo, ¿no? Entonces, todo un sistema eso que es muy hermoso en realidad. Es como en la pintura, que se puede agregar si se quiere, si es por pesos, si es 100%, esto 10%, 20%, lo que sea, para que sea, por ejemplo, una gradación, por ejemplo, ¿no es así? Entonces, esa parte del color en material es un trabajo independiente. La otra es la parte logística que tiene que ver con preparar el telar, que ya de por sí para un estilo ya está inclusive de una forma tal, eludido y todos esos elementos en realidad, que ya está disponible. A eso se agregan las técnicas, ¿no es así? Y para esto existe lo que llamamos el soporte técnico y todo este conjunto es el cartón. En este soporte técnico debe haber indicaciones que permitan decidir o ejecutar las técnicas que se han de aplicar allí, salvo que la persona ya conozca ese trabajo, ya tenga criterios, entonces puede interpretar, no libremente, pero sí siguiendo ya el prototipo de ese tipo de trabajo. Cuando es una pintura original, tiene que haber indicaciones, pero cuando ya se trata de reproducción, lo único que hay que hacer es prácticamente interpretarlo tal cual, porque también existe ese tipo de trabajos. O sea, lo que se ha visto allí y se procura allí es en realidad ver el desarrollo, la experiencia de cómo se construye el trabajo, para que vean en realidad lo que acabo de decir, que se necesita harta paciencia, porque créanme, hay trabajos complejos y allí no hay algunos trabajos complejos en realidad. Se lleva más o menos
intermedio, digamos. Y hay trabajos que se hacen solamente 2 centímetros por día, 2, 3 centímetros por día, ¿no? Entonces, por supuesto, hay zonas, ¿no? Hay zonas en las que se puede avanzar un poco más, depende de la complejidad del diseño, del tamaño del diseño. Yo estoy hablando de 1,20 metro de ancho, porque hay telares también de 1,80 de ancho. Estoy hablando de la complejidad del área de trabajar, porque las áreas también pueden tener una complejidad, no solamente técnica, sino de color. Entonces, todos estos elementos pueden llevar en realidad largo trabajo. Y entonces, las personas que van allí, como tú, por ejemplo, gracias por tu visita, no se dan cuenta en realidad lo que significa elaborar un trabajo como eso. Claro. Sí, de hecho, maestro, yo me enamoré de su trabajo. Gracias. Y desde ese día que lo sigo como su fan. Gracias. Su fan. Quisiera tener alguna vez una de sus obras porque es demasiado hermoso. Un abrazo, un abrazo. Gracias, gracias. Que siga así. Abrazo igualmente y muchas gracias por todo. Gracias. Buenas noches, Máximo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, de mi parte solo agradecerte y saludarte. Es un placer, vos sabés, escucharte una vez más. Así que bueno, gracias por tu compromiso y gracias por tu generosidad. Un abrazo grande. Ya acá son las 11:00 de la noche y yo estoy sin cenar y con mate nomás, así que bueno, voy a tener que abandonar la reunión y irme a comer algo. Ay, Marisa. Pero por ahí debe haber un mate, ¿ah? Por favor. Sí, Gracias, sí, un abrazo para ti. Ah, bueno, estás con el mate entonces. Así que bueno, todo lo mejor y que Sapicuna y todo tu proyecto se realice bien. No, mejor no le pongo. Un abrazo también. Manuel, gracias por el récord y la paciencia, porque imagínate tanta gente. No, qué ocurrencia. Hablando yo, Coco. Un placer. Gracias, Marisa, muy amable. Bien. Si alguno quiere preguntar algo. Si no, quiero recordar algo. Una de las obras que yo he visto, y sé que tiene varias, son obras donde rompe el formato cuadrado rectangular clásico de un tapiz con otras formas, y me pareció una obra súper interesante el hecho de ver un tapiz realizado con un formato totalmente distinto que no tiene que ver con el clásico. Es una lástima que hoy no hayamos podido ver una de esas obras. Wow. Son realmente de una belleza increíble, maestro. Cuéntenos un poquito. Sí, efectivamente, ya hay una pretensión de hacer esculturas desde hace algún tiempo en realidad, así que yo creo que esa búsqueda va a profundizarse y efectivamente eso ya tiene que ver con otras dimensiones de entendimiento y yo estoy buscando eso enormemente. Y no solamente en esa serie, en realidad, de las aves, está ampliando a otros temas más. Las máscaras, por ejemplo, es una serie muy interesante. En realidad, la idea allí es un poco resaltar los elementos que los Andes tienen, como el trenzado, como los pompones, como estas cosas de los colgajos y todas esas cosas que permiten realmente tener otras sensaciones, otras emociones dentro del rompimiento y ruptura en realidad del formato, efectivamente. Pero no solamente eso se quiere llegar en realidad, se quiere llegar a estas cosas que tienen que ver con instalaciones y puntualmente ya hay otras cosas que se sostienen ya no en la pared, ya está para el espacio arquitectónico, ya, ¿no? Entonces, creo que en esa etapa está, lamento que haya puesto todavía solamente lo clásico y más mi intención fue lo temático esta vez. Sí, efectivamente, dentro del estilo hay un vuelco grande, hay estudios bastante importantes y en los últimos trabajos que estoy desarrollando, en estos 2 últimos años, ya casi 3 años, pero en estos 2 últimos años he enfatizado en eso. Y espero en breve compartir por las redes sociales y les invito, por supuesto, a quienes todavía no han visitado,
a las redes sociales de Máximo Laura, a las dos webs del Museo Máximo Laura y maximolaura.com, para que puedan un poquito visitar. Allí se van a encontrar con muchas obras. Espero que les encante en realidad. Gracias. Maestro, buenas noches. Quiero preguntar. ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo no? Aló. Sí, allá. Buenas, maestro. Buenas noches. Sí. Por favor. Maestro, buenas noches. Buenas Le habla Verónica, mucho gusto. Más bien, primero quiero agradecerle la respuesta y también la oportunidad que nos da a todos nosotros por escucharlo, porque también nos está dando una clase de humildad, ¿no? Actualmente no existen miles de profesionales, pero también existe pocos que no solamente, no nos enseñan así nomás, digamos, una clase de humildad, y le agradezco su humildad para poder comunicarse con nosotros, y admiro su trabajo. Gracias. Realmente lo admiro bastante de su trabajo. Se nota que hay mucha paciencia detrás de su arte, se nota, porque, y se ve que hay toda una composición interpretativa bastante compleja también, porque a veces uno ve su trabajo y trata de entender, ¿no? ¿Qué me quiere comunicar? Y puedes entender algo, pero realmente es muy amplia, y hasta podría... Tu micrófono, Verónica, se apagó. Verónica. En este aspecto. Maestro, cuando usted digamos, crea uno de sus tapices, me imagino que pasará el proceso de diseño y boceteará su arte. Ahora, a veces nos sucede a los diseñadores que cuando creamos algo, en el camino vamos cambiando, o de repente vamos agregando y sacando elementos y creando, y en base a lo que hicimos vamos dándole otra composición, o vamos agregando, o de repente nos damos cuenta que a veces en el diseño, al momento digamos, de presentar el arte, no comunica lo que yo al principio imaginé, ¿no? Entonces, como el de usted, no solamente es algo bidimensional, sino también tridimensional. Entonces, mi pregunta es, si usted también en el camino, a medida que hace ya sus bocetos, comienza a hacer, como usted dijo, compone, pinta, hace su pretelar, también le va agregando cosas, siempre va digamos, rediseñando, o es que queda así tal cual como usted lo hizo desde el inicio. Gracias por la pregunta. Me va a hacer reflexionar algunas cosas, y es interesante esto en realidad. Al principio de mi intervención, especialmente cuando se habló de la obra, dije que había una serie que desde los años 80 hasta ahora se estaban recreando en realidad. Eso un poquito responde la inquietud. Quiere decir que un trabajo es una lucha, es una pelea permanente para obtener lo que uno está queriendo en realidad. Normalmente son retazos de aquellas visiones que nosotros tenemos. Y si quisiéramos, por supuesto, podemos agrandarlo o podemos achicarlo también, y esos afinamientos tienen que ver hasta qué punto nosotros estamos aceptando ya o no este primer encuentro con este trabajo creativo. Así que yo pienso que una obra es susceptible en el tiempo de poder sufrir cambios desde el punto de vista estético, con el color, en las formas, en poder sustraer o no. Pero hay un momento en el que uno se siente como satisfecho, y esa dinámica no necesariamente en todos los trabajos va a ocurrir lo mismo, porque hay algunos como que por una especie de suerte, en realidad casi
casi acabado termina un apunte y finalmente hay unos pequeños retoques y se acabó. Pero hay otros trabajos que requieren mucho más y otros que requieren crecer realmente y otros de alguna manera para poder encontrar una composición, inclusive cortar. Si bien una intuitivamente en el interior hace una equilibrada composición, puede haber y hay esa posibilidad de trabajarlo todavía. Ahora, en la materialización del tapiz, en ese estilo, lo que se hace en realidad es hacer que este trabajo realmente sea finiquitado desde el principio, sea visualizado desde el principio para poder obtener lo que uno está queriendo en realidad, ¿no? Entonces, sí pasa a sus propios procesos, pero la idea en este caso, dado que la obra final va a ser la definitiva y de largo tiempo, es necesario prever todas para que lo que se interprete ya sea realmente aquello que estamos buscando, porque si no, quizá la improvisación o todas esas cosas puedan en realidad maltratar el trabajo, porque en realidad la visibilidad que se tiene del trabajo en el proceso de construcción muchas veces solamente es de 20 a 30 centímetros, lo que las otras partes no vemos. En un lienzo un pintor ve todo el trabajo, pero en el tejedor no, especialmente en aquellos que trabajamos en el telar horizontal. El trabajo no se ve así como está avanzando, incluso se va enrollando, de manera que no tenemos idea, por lo que ya debe el trabajo realmente entrar con toda la convicción que eso es lo que uno quiere hacer. Bueno, Máximo, te agradezco nuevamente. Ya nos quedan otra vez solamente 3 minutitos, pero creo que si pudiéramos, seguiríamos de largo 3 días completos. Gracias. Les agradezco mucho a cada uno su paciencia, en realidad enorme. Gracias, de verdad. Quiero comentarles a todos, a ver si Nachito, Ignacio ya puso en el chat el link donde pueden encontrar el PDF del maestro y el de todos nuestros artistas de territorios, porque por ahí Normita me parece que preguntaba si tenía algún libro de sus diseños, de los diseños, ¿no? Calculo de los bocetos. No, sí hay libros que se han producido, penosamente no se ha producido en grandes cantidades, sino números limitados, y la distribución casi ha sido a través del local que tenemos en Cusco, nada más en realidad, y es muy poco. Sí hay 3 libros que se han desarrollado hasta la actualidad. Y hay un 4º libro que está desarrollándose también. ¿Aquí en Lima tiene copias de esos libros? No, en Cusco estaban en realidad, sí. Y de hecho que una de ellas se agotó, va a haber una 3ª edición de esa obra, pero de todas maneras la obra, y es mi intención por supuesto, que tenga que traducirse en libros. Eso es una de las cosas que hay que hacer lo posible para poder compartir una obra. Definitivamente. Bueno, gente de todas partes, les agradezco por estar acá. Ha sido un honor, nuevamente, te lo repito y te lo repetiré hasta que me canse, tenerte en nuestra sala, ver tus obras maravillosas. Y a todos, cada uno de ustedes también, por la paciencia. Gracias, de verdad. Un abrazo enorme a cada uno. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Un enorme honor, maestro. Gracias. Cuídense, por favor. Ha sido una gran... Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Maravilloso. Sublime tu obra. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno. Cuídense. Gracias.